Me indica Alicia en esta última parte, al profesor David Galeano es una referencia muy importante en materia de la educación y principalmente en el punto del guaraní. Lleva adelante el Ateneo de Lengua Guaraní y queríamos destacar también en el programa de hoy de Educación Apuesta al Futuro este tema de cómo existe tanta queja en la educación del guaraní en materia de la educación formal en nuestro país, y abordar un poco con él justamente algunas salidas al respecto sobre este tema. Mi querido profesor David Galeano, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Muy buen día, Juan Pablo. Un saludo afectuoso para hoy y para la audiencia. Con mucho gusto. Estamos en el espacio justamente normalmente conducido por el profesor doctor Francisco Jiménez, que se llama Educación, una apuesta al futuro. Y no podemos dejar de lado uno de los puntos tan importantes de nuestro país, entendiendo que tenemos oficialmente y en la Constitución esa doble dimensión de la lengua castellana y del idioma guaraní, que conflictúa bastante todavía, profesor. ¿Por qué eso? Y bueno, Juan Pablo, hay que analizar la situación creo que desde dos puntos de vista. Por un lado, si hablamos del sector rural y digamos semi-urbano inclusive, hay una alta parte de la población, un alto porcentaje de la población que sigue siendo guaraní hablante. El problema no se da obviamente en ese ámbito, sí se da en los sectores urbanos, donde hay una preeminencia del castellano, y entonces el guaraní aparece como una lengua, técnicamente una segunda lengua, una lengua a ser aprendida. Y allí es donde normalmente para los que son hispanohablantes aparece esa dificultad de un programa que se desarrolla en la educación escolar básica, en la media, que contiene mucho de información, digamos, no muy necesaria, y que a la hora de la verdad genera conflictos que también son innecesarios, ¿verdad? Eso se puede subsanar sin mayores dificultades. Precisamente tenemos que reconocer algo importante, Juan Pablo, que el propio ministro Ramírez, quien no hace mucho en una entrevista había manifestado que es un error intentar desarrollar la educación para los niños guaraní hablantes en castellano, sino que tenemos que hacerlo en guaraní. Y allí eso nos da una respuesta para también lo otro que estamos hablando ahora. ¿Cómo hacer con aquellos niños que hablan castellano y no conocen o conocen poco el guaraní? Y allí ahora tenemos que apostar a un modelo sencillo, a un modelo más lúdico, más práctico. Y te hago este comentario para redondar la idea de esta primera pregunta. Desde 1998, los profesores de lengua guaraní reunidos en distintas instituciones, una de ellas, de esas instituciones del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, le venimos diciendo al Ministerio: no está bien este modelo, no es correcto, es muy complicado, es muy difícil. El guaraní, en general, para los casos que estamos mencionando, tanto para los guaraní hablantes como para los que tienen el guaraní como segunda lengua, tiene que ser una cuestión, como te digo, más sencilla, más práctica, más fácil, con incluir más conversación, más redacción. La gente aprende la lengua hablando, Juan Pablo. Eso es una cuestión tan elemental que ni siquiera admite ningún tipo de discusión. Hablar y escribir, hablar, leer y escribir es una regla básica. Y nosotros hemos incorporado, digo nosotros, en el modelo de la reforma, porque es el que todavía sigue vigente, es como que quisimos enseñar todo. Y eso ocurre en general con la reforma, Juan Pablo. Ocurre con el castellano, con las ciencias naturales, con todo. Meter todo, como si fuera que la criatura tiene que salir hecha de la institución educativa, tiene que salir hecha del niño o la niña, es una especie de enciclopedia. Y creo que ese fue un gran error. En el caso de guaraní, nosotros proponemos algo más sencillo. Mucha conversación, mucha redacción, más juegos hoy en día, mayor uso inclusive de las herramientas que tenemos en el campo, digamos, de Internet. Hoy tenemos muchas herramientas que facilitan el aprendizaje, Juan Pablo. En todo sentido, esto que está planteando David me parece que nos lleva también a una pregunta de ¿por qué estamos estancados? ¿Dónde tenemos que destrabar
esa situación para que esto pueda fluir y entender del que el guaraní es un valor agregado que tenemos los paraguayos y que puede realmente generar un impacto no solamente para el interior, sino para el exterior, porque hay muchísima gente que conozco de caso, el caso, por ejemplo, de Félix de Guarania, que enseñó guaraní en Rusia, por ejemplo, ¿no? Hay otros que están enseñando en Alemania. ¿Por qué nos cuesta todavía entender eso y cómo tenemos que destrabar esta situación, profesor David Galeano? Y precisamente, Juan Pablo, lo que está mencionando, hay gente dedicada al campo de la lingüística, al campo de la antropología cultural, sobre todo, que siempre percibieron esa especie de magia que tiene el guaraní. Por eso insisto mucho en el planteamiento que te hacía, de que cuando se estructuró el modelo a aplicar, los contenidos en este caso a aplicar en materia educativa, llegamos a extremos, ¿verdad? Allí, por ejemplo, te doy una referencia, una complicación que siempre trae para hacer el tema del examen. A los alumnos se les pregunta qué es la anáfora, qué es la catáfora, y son cosas que ni siquiera uno escucha en el día a día. Nosotros partimos de una cuestión que tiene que ser práctica. El yun, ñeñe, yajá, yapurajeita, cuántas canciones. Hoy recordamos a nada más nada menos Carlos Federico Avente, ñeñité, esa hermosa canción. Los niños tienen que aprender y aprender cantando, y cantando también, en este caso, apreciar el valor de la lengua. La mejor manera de enseñar es esa, y vos mismo mencionaste, es tan relevante el guaraní para tanta gente en el exterior, que se convirtió en una especie de atracción fatal de muchas universidades prestigiosas, como la UBA Buenos Aires, la USP en San Pablo, qué sé yo, en Estados Unidos, varias universidades, en España, en Francia, en la Sorbona, allí está una profesora destacadísima, vino al Paraguay, estuvo por más de 5 años, Capuchina Budín. A la muerte de Barriros ayer, lo sucedió a él, el doctor Silvio Liuzzi, un correntino, hablante guaraní. Es decir, nosotros vamos a buscar gente en el mundo que hoy en día promueve el guaraní, y nosotros acá en casa todavía complicando la enseñanza, cosa que no tendría que haber ocurrido ya hace 20 años. Se tenía que haber corregido esto, y hasta ahora no tenemos cuál es la razón, o si hay una vieja intención de seguir creando una especie de cizaña, de roncha. Lo que estamos haciendo es que cada día uno más resume y diga, no me gusta, yo odio, no me gusta, yo odio. Cuando que hace, repito, desde 1998 venimos diciendo, esto no está bien. ¿Y quiénes somos los que decimos que no está bien? Y los propios profesores de guaraní. Nosotros tenemos hoy gente preparada para desarrollar ese modelo mucho más sencillo y más práctico. No pasa por complicar, Juan Pablo, pasa por simplificar, y no cuesta nada hacer eso. Hay tantas maneras de aprender hoy, sobre todo jugando, y en esto que se convirtió en una especie de herramienta educativa más. Quieras o no, de aquí a lo que viene, el celular va a tener una mayor presencia. Y en vez de convertir al celular en una especie de maleficio, yo creo que tendríamos que sacarle provecho, y formando los grupos de WhatsApp, pidiendo a los niños que escuchen tal canción, que escuchen esta poesía que van a conseguir con el enlace que le pasamos en YouTube o en tal plataforma. Eso hoy se puede hacer, y eso también nos va a mostrar la presencia hoy del guaraní en este nuevo tiempo. Porque si no, seguimos nosotros desfasados, seguimos con lo de antes, con lo viejo, en una especie romántica de ver a un guaraní ya desfasado, y no tendría que ser así. Lo que nosotros proponemos, repito, es darle ese rostro nuevo en este momento que hay una presencia muy importante, Juan Pablo. Hoy se escucha mucho guaraní. El único lugar donde todavía tenemos ese inconveniente sigue siendo en el campo de la educación. Y no porque no exista gente preparada, no porque no existan materiales, es sencillamente una cuestión de voluntad política del propio ministerio, que repito, con la excepción del ministro que tiene una clara visión de esta cuestión, ojalá él sea el artífice para ese cambio que todos deseamos. Claro, y ahí preguntarte un poco cómo se puede hacer esa contrarreforma o esa revolución, David, desde el punto de vista que los profesores, los docentes, tienen un esquema cuadrado en el cual tienen que impartir conocimiento. Tal vez ellos mismos haciendo cuestiones alternativas, como estás planteando, con
el estudio de una música, el planteamiento de un diálogo más coloquial. ¿Cómo crees que puede acelerar ese proceso, David? De hecho, se está haciendo, Juan Pablo, dentro de lo que permite también la rigurosidad de un sistema que sigue siendo así muy marcial, sigue siendo muy riguroso. Ella porque pegan, ella fuera mopea, de castigata, ese tipo de cosas hasta hoy tenemos. Entonces siempre encontramos al colega, profesor, profesora, Roma, que cuando se da cuenta que su alumno tiene una dificultad, ya sea hablante guaraní, tener que explicarle en guaraní lo que no está entendiendo en castellano. Lo mismo ocurre con los que, en este caso, tienen alumnos que hablan castellano, que a veces se le explica en guaraní y él o ella se encargan de hacer la traducción y de esa manera la criatura va a poder entender. Una idea para simplemente insistir con algo que de un tiempo a esta parte venimos nosotros en el Ateneo manifestando con mucha fuerza. Incorporar, ponerte el ejemplo, 100 palabras en el léxico de un niño en el primer grado y le das de las 100 palabras los 40 verbos más usados. ¿Cuáles son? Comprar, traer, llevar, yoga, guerú, verajá. Y esas son cuestiones que se pueden ir aplicando clase tras clase, hacerle a la criatura construir oraciones que en el guaraní son mucho más fáciles. Por ejemplo, en castellano vos tenés que decir este señor y esta señora, eso en guaraní es co, así por caraí, por poner caraí. No, es que es complicado. Si yo te digo que en castellano tengo que decir señor alto, señora alta, señores altos, señora alta, alto, alta, alto, alta, en guaraní es iguate. ¿A quién le va a resultar más fácil? A ese niño que habla castellano, que al pasar guaraní ni siquiera va a tener que pensar en la concordancia. La conjugación de los verbos, facilísimo. Es el tema de que solamente tenemos 6 verbos irregulares, no como el castellano que tiene más de 2000. Es decir, hay cosas que nosotros en este modelo que aplica el Ministerio no estamos explotando. Seguimos presentando una cara complicada. Y esta cara complicada es lo que genera esta lucha de la que estamos hablando. De la cual tampoco somos culpables nosotros, ¿verdad? Porque si hubiera estado en nuestras manos la decisión hace rato, hubiéramos optado por este mecanismo más sencillo, más fácil. En todo sentido. Profesor David Galeano, por último, me gustaría dejar un poco también algo de esperanza, un poco a los padres, que son los que al final, o sea, los docentes primeramente, y luego los padres, que son los que al final también tienen que llevar adelante este proceso, tratando de evitar la frustración de los chicos, porque los padres también se frustran. No sé si tanto los docentes, porque entiendo que tienen que llevar adelante este proceso, pero ¿cómo tenemos que plantear esta situación y hacia dónde encontrarle una ventana o una puerta de salida, profesor David Galeano? Mira, Juan Pablo, la reforma empezó a aplicarse en el 94. Tenemos 31 años de aplicación de la enseñanza guaraní con 2 horitas semanales. Imagínate, 2 horitas, el castellano tiene 5, por ejemplo. Nunca jamás se cumplió hasta hoy con la ley de lengua ni con la Constitución que dice que ambas lenguas tienen que tener un trato igual. ¿Y cuánto tiempo venimos estudiando el castellano? Como que tampoco hablamos bien, tampoco escribimos bien. Es decir, a veces tiramos muchas pitas sobre el guaraní y nos olvidamos de lo malo que estamos también en el castellano, ¿verdad? Bueno, voy a lo siguiente. ¿Quiénes son los que en este momento pueden objetar o pueden decir qué difícil, qué complicado, para qué lo están enseñando guaraní? Y haciendo este cálculo rápido y demasiado lógico, los padres que tienen por arriba de 35 años van haciendo, yo no vi. ¿Por qué me quedo guaraní? Yo no entiendo esto, yo no te puedo ayudar. Y viene ya está eso, ¿no? Que hay que pagar profesores, hasta para aprender guaraní hay que pagar profesores. ¿Quiénes son los que hoy día ya pueden ayudar a sus hijos? Y esos padres que están llegando a los 35 años que ya estudiaron guaraní. Por una parte, eso es importante reflexionar, Juan Pablo, para que todo lo que estamos diciendo tenga una lógica, para que esto se pueda entender. Y por allí, entonces, entender la otra parte muy importante que mencionaste. La educación se da en la casa. Lo que hace el sistema educativo es complementar, pero lo básico, eso es yo acostumbrado a decir será es practicar una frase por una semana, todos los días, yo, yaguacuí, yacarú, y darle de esa manera que es como todos hemos aprendido. Toda la gente que nos escucha en este momento, que
va a decirnos probablemente una persona dentro de la audiencia que fue a la escuela del colegio y que allí aprendió guaraní. Guaraní lo hemos aprendido en la casa, vos escuchando a nuestro papá, tu mamá. Ese es el que va a guaraní en el pues. Es de Cofarubi. Y lo que hace la educación es justamente pulir eso, ¿verdad? El sistema educativo, me refiero a esa parte del sistema, ¿verdad? Lo que uno hace es sencillamente mejorar lo que uno pronunció en vez de decir, bueno, por lo menos van a decir, tenés que decir también. Y yo guaraní te voy a decir, en vez de decir ahí, tenés que decir ahí. Claro, el uso después va a hacer la persona lo que quiera con la lengua, pero el sistema le va a mostrar la forma correcta, aquella que inclusive puede haber aprendido de una manera desordenada, el sistema le va a ayudar a aprender de la manera más correcta. Es allí donde tenemos que apuntar, Juan Pablo, y sobre todas las cosas, motivarles a los padres a hacer un poquitito ese esfuerzo que todos en este momento tenemos que hacer para darle más fuerza y más lustre a esta lengua que nos identifica, que es el único factor de soberanía que nosotros tenemos. No podemos renegar de este gran elemento que a lo largo de toda la vida de Paraguay nos pasó la mano. Y yo insisto mucho en esto que siempre digo, que es imposible entender al paraguayo sin el guaraní, el guaraní sin el paraguayo. Todo lo que nosotros hacemos en algún momento nos lleva a usar el guaraní. Cuando decimos tereré, o chipá, o quiero comer betú, o la sopa más rica del mundo de Bolivia, escuchar que se llama una polca, una guarania, en decir el nombre de Paraguay, decir Caraguazú, son palabras que normalmente no van a salir y están en guaraní. El guaraní está en todos lados, hasta en la sopa está el guaraní, Juan Pablo. Por eso es importante que más que ponernos nerviosos con esto en la casa, sencillamente usemos palabras breves, frases cortas, y con eso generemos esa motivación hacia los niños. Querido David, gracias por el tiempo como siempre y ha sido un placer escucharte. Igualmente, Juan Pablo, un placer compartir contigo y con la audiencia. Que pase muy bien. Así lo